Oye, ¿te has puesto a pensar que tal vez estás viviendo una vida que no te pertenece? ¿Una vida prestada? Sí, trabajas, pagas cuentas, tratas de encajar, pero por dentro sientes un vacío, una disonancia que te carcome. ¿Y si te dijera que tu nombre no te define, que tu cuerpo no te representa, que ni siquiera tus pensamientos son realmente tuyos? Suena loco, ¿verdad? Pero justo ahí, en esa locura, empieza tu vida de verdad. ¿Te has fijado cómo la gente se la pasa en automático sin siquiera hacerse la pregunta más importante? ¿Quién soy yo en realidad? La mayoría responde con cosas como: me llamo Juan, soy ingeniero, tengo 38 años. Pero eso define a alguien, es información, datos, no una verdad personal. El nombre, una etiqueta que te pusieron tus papás. El trabajo, a veces una necesidad, otras una imposición de la sociedad. La edad, ni se diga, solo un número. Nada de eso te dice quién eres en esencia. Yo también creí conocerme. Decía mi nombre con toda la seguridad del mundo. Pensaba que mi identidad estaba en lo que hacía. Pero entre más lo repetía, más vacío me sentía. Hasta que un día, escuchando a un tipo, Ray Stanford, me cayó el 20. Me miró y dijo: si no te gustan los resultados de tu vida, necesitas cambiar. Esos resultados son un espejo de quién eres. Me quedé pasmado. Quería echarle la culpa a la economía, al gobierno, a la mala suerte. Pero en el fondo sabía que tenía razón. No tenía idea de quién era. Solo seguía un guión que otros habían escrito. Ahí empezó mi viaje. ¿Y sabes qué descubrí? Que la mayoría de la gente anda tan ocupada, sobreviviendo, que nunca se da tiempo para conocerse. Despiertan con la agenda llena, pero el alma vacía. Toman decisiones cruciales por miedo a decepcionar a los demás. Dicen que sí cuando quieren decir que no. Sonríen mientras lloran por dentro. Todo por encajar, por ser buena onda, por no causar problemas. Pero vivir así es como usar una máscara todos los días. Y entre más la usas, más difícil es recordar quién está detrás. Si te sientes identificado, no es casualidad. Desde chiquitos nos han condicionado. Frases como: no sueñes tan alto, no se te da la matemática, eso no es para gente como tú. Aunque no lo recuerdes conscientemente, todo eso está grabado en tu mente, moldeando tus decisiones, tus miedos, tus creencias. ¿Cuántas veces estuviste a punto de empezar algo nuevo y una vocecita te dijo: ¿y si fallas? ¿Quién te crees que eres? ¿Te van a hacer pedazos? Esa voz no es tu esencia, es un programa que te metieron. Viene de afuera, pero la hiciste tuya. Por eso tanta gente siente que está desperdiciando su potencial, porque lo están desperdiciando. Viven según estándares que no eligieron, tratando de complacer a gente que a veces ni siquiera sabe lo que quiere de su propia vida. Usan sus mejores talentos para mantener una existencia sin sentido. Y todo porque nunca se han preguntado: ¿quién soy cuando nadie me está viendo? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué me mueve profundamente? Al investigar mi propia mente, me di cuenta de que soy mucho más de lo que creía. Somos seres espirituales, con una inteligencia poderosa, viviendo un rato en un cuerpo físico. Eso cambia todo. Porque cuando entiendes que eres una conciencia creadora, dejas de aceptar la realidad pasivamente y empiezas a moldearla. Entiendes que no necesitas seguir al rebaño, que ya tienes dentro todo lo que necesitas para crear algo extraordinario. Solo necesitas recordar. Y ese recuerdo empieza con el silencio, con la presencia, con la observación. Empieza cuando decides dejar de distraerte con el ruido del mundo y empiezas a escucharte a ti mismo. Te cuento esto porque lo viví. Era el típico perdido. Dejé la escuela temprano. Trabajé en gasolineras, fábricas, buscando sobrevivir. Sin rumbo, sin ambición. Un día, trabajando como bombero, alguien me dio el libro Piense y hágase rico. Y ahí se abrió una puerta. Empecé a estudiar, a ir a seminarios, a leer todo lo que pude sobre la mente, la conciencia, el comportamiento. Entre más aprendía, más me daba cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los dólares, sino en el conocimiento de quién era
y en el poder que tenía para cambiar mi realidad. Pero este camino no es solo teórico, necesita práctica. Y la práctica empieza con preguntas sinceras. ¿Estás viviendo la vida que quieres o la que los demás esperan? Cuando tomas una decisión importante, ¿piensas en lo que quieres o en lo que va a quedar bien? ¿Te despiertas emocionado o contando las horas para que termine el día? Sé que estas preguntas pueden ser incómodas, pero son las que abren el camino a la transformación. Si te sientes incómodo, hasta un poco mal, es buena señal. Algo dentro de ti está despertando. Y ese despertar te acercará a tu verdad. Así que, aunque no tengas todas las respuestas, empieza por la pregunta correcta. ¿Quién eres de verdad? Y estate dispuesto a escuchar, aunque la respuesta tarde en llegar. Porque cuando llegue, todo cambiará. Todo. ¿Has visto cómo mucha gente vive como en un ciclo repetitivo? Despiertan, trabajan, pagan cuentas, se quejan, esperan el fin de semana y vuelta a empezar. Años pasan, décadas, una vida entera, y al final se dan cuenta de que no llegaron a donde querían. O peor, se dan cuenta de que ni siquiera sabían a dónde querían llegar. Viendo eso, me encontré con una estadística escalofriante. En Norteamérica, uno de los continentes más ricos del mundo, el 95% de las personas trabaja productivamente durante al menos 40 años y termina su vida con poco o nada de dinero. Dime, ¿cómo es posible? ¿Será que toda esa gente se equivocó? ¿O será que están siguiendo un camino equivocado? La respuesta está en algo que casi nadie ve: el entorno. Nos convertimos en reflejo de lo que nos rodea. Desde niños aprendemos a comportarnos como los demás, que es más seguro seguir al grupo, hacer lo que todos hacen, no cuestionar. Nadie quiere ser el raro, el que no encaja. Pero esa necesidad de encajar puede ser exactamente lo que te impide crecer. Cuando entré al cuerpo de bomberos, era uno más de la multitud. Un buen trabajo, seguro, con prestaciones, pero sentía que no era lo mío. Lo curioso es que cuando empiezas a cuestionar si todo está bien, el mundo te responde con un «todo está perfecto». Estás bien así, sé agradecido, no te quejes. Y nos callamos. Pero la inquietud no desaparece, se acumula. Fue por esa época que alguien me dio el libro Piense y hágase rico. Lo leí como si mi vida dependiera de esas palabras. Y de alguna manera, dependía. Por primera vez entendí que no era una locura pensar diferente. Que los grandes de la historia, como Edison, Marconi, Morse, no siguieron a nadie. Se atrevieron a pensar por sí mismos. Y no solo pensaron, actuaron. Crearon olas en un mundo que insiste en mantenernos en la superficie. Y aquí está la clave. Tienes que dejar de reaccionar y empezar a crear. La mayoría de la gente no vive su vida, reacciona. Reacciona a la crisis, a lo que dice el jefe, a lo que espera la familia, a las cuentas, a las noticias, a las redes sociales. Y esa reacción constante te pone a la defensiva. Y vivir a la defensiva es como estar paralizado. No hay espacio para crear, para imaginar un nuevo camino, porque estás ocupado sobreviviendo. Sé que da miedo. Pensar por ti mismo significa salirte del camino común, tomar decisiones que serán juzgadas, correr riesgos. Pero te pregunto, ¿qué es más arriesgado? ¿Que te critiquen por intentar algo nuevo o vivir toda tu vida con la sensación de no haberte realizado plenamente? La gente le teme al error, al fracaso, al ridículo, pero el error no está en fallar, está en no intentarlo. Y ese miedo viene de la comparación. Miramos a los demás y pensamos, ellos saben lo que hacen. Pero, ¿de verdad lo saben o solo están repitiendo lo que vieron hacer a otros? En los entrenamientos veía a la gente observándose unos a otros, esperando a ver cómo actuar, y todos terminaban haciendo lo mismo. Nadie se preguntaba, ¿será esta la mejor manera? Eso es lo que tienes que hacer ahora. Empieza a cuestionar la normalidad. Observa los hábitos de la gente a tu alrededor y pregúntate, ¿este comportamiento me lleva a donde quiero llegar? ¿Sabes qué es lo más aterrador?
que la mayoría de la gente que conoces vivirá toda su vida sin vivir de verdad. Seguirán un camino preestablecido, tomarán decisiones basadas en el miedo y después se quejarán de la suerte. Pero la suerte no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la elección. Y si estás escuchando esto, es porque tienes una elección que hacer. Tal vez estás en un trabajo que no te gusta, en una relación que ya no tiene sentido, ahogado en deudas, sintiéndote impotente, pero por más mala que sea tu situación, no es permanente. Solo durará mientras sigas haciendo lo mismo. Y el cambio empieza con una decisión. La decisión de dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. No esperes la aprobación de los demás, ni el momento perfecto. Ese momento no existe. Lo que existe es el ahora. Y el ahora te está llamando a despertar. A dejar de seguir un camino que no es tuyo. A crear algo nuevo, algo que venga de ti. Porque solo así encontrarás lo que buscas. No está afuera. Nunca estuvo. Está adentro. Y siempre ha estado ahí. Puedes desear una vida mejor, soñar con tener más dinero, relaciones sanas, libertad para viajar, vivir donde quieras, trabajar con lo que amas. Pero si en el fondo no crees que te lo mereces, nada va a durar. Y esto no es filosofía barata, es neurociencia. Tu cerebro no va a mantener lo que no coincide con la imagen que tienes de ti mismo. Y ahí entra una de las cosas más poderosas que he descubierto, la autoimagen. La autoimagen es cómo te ves tú, cuando nadie te está viendo. Es la película que se pasa en tu cabeza cuando estás solo. Y la mayoría de las veces, esa película no es bonita. Está llena de inseguridades, de críticas, de frases que escuchaste y creíste como verdades. No eres lo suficientemente bueno, nunca lo vas a lograr. Eso no es para gente como tú. Lo peor es que te lo crees, porque nadie te enseñó a dudar de esas voces. Fue cuando empecé a estudiar profundamente el funcionamiento de la mente que entendí la influencia de la autoimagen en nuestros resultados. Vi la obra de un cirujano plástico, Maxwell Maltz, que se dio cuenta de algo curioso. Cuando quitaba una cicatriz del rostro de alguien, algunas personas cambiaban radicalmente de comportamiento, ganaban confianza, eran más comunicativas. Otras, aunque con la apariencia renovada, seguían inseguras y retraídas. Ahí se dio cuenta de que hay dos imágenes, la externa y la interna, y que la interna es la que realmente moldea la vida de una persona. Eso me hizo reflexionar. Cuando empecé a ganar dinero con mi primer negocio, seguía sintiéndome inseguro. Me veía como ese chavo que cambiaba aceite, que apenas terminó la escuela, que fracasaba en todo. Aún con más de $100,000 en el banco, me sentía pequeño, me sentía un impostor. Hasta que entendí que el problema no era el dinero, era mi autoimagen. Se ve claramente en situaciones comunes. Alguien gana la lotería y pierde todo en poco tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo cree que no se merece esa fortuna. Se sabotea sin darse cuenta. O alguien que crece en un ambiente de escasez, empieza a prosperar, pero vive con miedo de perderlo todo. Y muchas veces lo pierde. Porque su mente está constantemente tratando de volver a lo que cree que es su zona de confort, aunque esa zona de confort sea el sufrimiento. Esto se conecta con algo muy interesante. Investigaciones recientes de la Universidad de Stanford demostraron que la gente con una autoimagen positiva tiene más posibilidades de mantener relaciones sanas, de alcanzar metas financieras, incluso de mejorar su salud física, porque la imagen que tienes de ti mismo influye directamente en tu comportamiento, tus emociones, hasta tu sistema inmunológico. Te pregunto, ¿cómo te ves cuando cierras los ojos? ¿Te ves fuerte, creativo, capaz? ¿O te ves mediocre, limitado, condenado a repetir los mismos errores? Porque esa película interna está dirigiendo tu vida, aunque no te des cuenta. Y lo más triste es que la mayoría de la gente nunca se toma el tiempo para editar ese guión. Viven con una versión distorsionada de sí mismos, creada por críticas, fracasos del pasado, maestros que les dijeron que no eran lo suficientemente buenos, padres ausentes, relaciones abusivas. Y eso no es justo, porque esa versión no eres tú, es el reflejo de lo que te hicieron creer. Pero la buena noticia es que eso puede cambiar, con práctica, con intención,
con conciencia. Y no tiene que ser complicado. Uno de los ejercicios más simples y poderosos que he enseñado es este. Todos los días, siéntate en un lugar tranquilo, respira profundo y vívete como la persona en la que quieres convertirte. Imagínate confiado, realizado, en paz. Visualiza los detalles, cómo caminas, cómo hablas, cómo te trata la gente, cómo reaccionas a los desafíos. Después, escribe una descripción de esa versión tuya en presente. Algo como, soy una persona próspera, centrada y equilibrada, confío en mis decisiones, atraigo oportunidades increíbles. Lleva ese papel contigo, léelo todos los días. Al principio puede parecer una mentira, como un juego de niños, pero la repetición hará que tu cerebro empiece a aceptar esa nueva imagen. Y cuando la acepta, el comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, los resultados cambian. Es una secuencia lógica. No necesitas convertirte en alguien mejor para verte diferente. Necesitas verte diferente para convertirte en alguien mejor. Y eso es lo que separa a quien desea un cambio de quien realmente transforma su vida. He visto personas que llevaban una imagen tan negativa de sí mismas que apenas podían mirar a los ojos a los demás. Y con trabajo interno, esas mismas personas se convirtieron en líderes, conferencistas, emprendedores, porque dejaron atrás la versión distorsionada y construyeron una imagen verdadera. Y eso aplica para ti también. No importa lo que haya pasado en el pasado, cuántas veces hayas fallado. La imagen que llevas dentro puede actualizarse. Y cuando actualizas tu autoimagen, actualizas tu vida. Todo empieza ahí. Todo. ¿Cuántas veces te has pillado pensando en algo negativo antes de siquiera intentarlo? La mayoría de la gente, ante una idea nueva o un reto, ya piensa en lo que puede salir mal. ¿Y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si la gente me juzga? Esos pensamientos son automáticos, casi un reflejo. Pero lo que poca gente sabe es que pensar así no es natural, es aprendido. Y lo aprendido se puede desaprender. A lo largo de mi camino descubrí que hay un punto de inflexión en la vida de cualquiera que alcanza sus metas. El momento en que decide pensar por sí mismo. Parece simple, pero es una de las decisiones más difíciles que puedes tomar. Porque pensar por ti mismo exige valentía. Exige cuestionar todo lo que te han dicho, todo lo que has creído, todo lo que repites como verdad sin haberlo pensado. La mayoría vive en modo reactivo. Absorben lo que hay a su alrededor, noticias malas, comentarios negativos, creencias limitantes, y lo transforman en un estado emocional. Se ponen ansiosos porque vieron una predicción apocalíptica en la tele. Se desaniman porque alguien criticó su idea. Tienen miedo porque escucharon que eso no funciona para nadie. Y sin darse cuenta, viven como si el mundo controlara sus vidas. Pero no lo controla. Nunca lo ha controlado. El control es interno. Lo que sientes es resultado de lo que piensas, y lo que piensas lo puedes elegir. La conciencia es el regalo más grande que tenemos. Es la que nos permite observar un pensamiento y decir, ¿esto me ayuda o me perjudica? La mayoría nunca aprendió a hacer eso. Nunca les enseñaron a parar y analizar el origen de sus propios pensamientos. Y por eso pasan años creyendo en ideas que los sabotean. No soy lo suficientemente bueno. Ya es demasiado tarde para mí. Nunca lo voy a lograr. Todo eso son pensamientos que puedes elegir descartar. Pero antes de descartarlo, tienes que identificarlo. Tienes que parar y preguntarte, ¿quién puso esto aquí? Recuerdo una época en la que estaba rodeado de gente que no creía en mí. Había dejado un trabajo estable. Estaba empezando un negocio, estudiando desarrollo personal, hablando de leyes universales, de mente subconsciente, de visualización. Y lo que escuchaba de la gente cercana era, eso es una tontería. Busca un trabajo de verdad. Estás tirando todo a la basura. Y por un momento, casi me lo creí. Pero en ese momento, algo dentro de mí dijo, si no piensas por ti mismo, vivirás la vida que ellos eligieron, no la tuya. Y elegí pensar diferente. Esa decisión no es fácil.
Pensar diferente molesta. Molesta a los que te rodean, incluso a ti mismo. Porque el cerebro está programado para mantener todo igual. Busca seguridad. Y pensar diferente significa salir de la zona de confort mental. Significa entrar en conflicto con lo que siempre has creído. Pero esa incomodidad es el primer paso hacia la libertad. Es ahí donde empiezas a ver posibilidades que antes parecían invisibles. Existe un principio que la ciencia ya comprobó. El cerebro humano tiene plasticidad. Eso significa que es capaz de cambiar, de crear nuevos caminos, nuevos hábitos, nuevas creencias. Y todo empieza con la elección consciente de alimentar pensamientos que te eleven. Si despiertas todos los días y te dices, soy capaz, estoy aprendiendo, puedo crecer, aunque no lo creas al principio, con el tiempo, tu cerebro empezará a aceptarlo como verdad. Construirá nuevos circuitos, cambiará la química, y eso cambiará la forma en que actúas. No digo que sea fácil, pero digo que es posible. Y más que eso, es necesario. Porque mientras sigas pensando como la mayoría, seguirás teniendo los mismos resultados que la mayoría. Y los datos son claros. La mayoría de la gente está frustrada con su vida. No se siente realizada. No vive con entusiasmo, no despierta con propósito. Y todo eso empieza en el pensamiento. Oye, ¿sabes? Siempre me ha rondado una frase de Napoleón Hill que me ha cambiado la vida. Lo que la mente humana puede imaginar y creer, lo puede lograr. No es que sea una frase super cursi, es que la he visto funcionar una y otra vez. He visto a gente que empezó de cero, llenos de miedos y dudas, que de pronto decidieron cambiarle el chip a su forma de pensar. Y ¡zas! Se transformaron. Sus actitudes, sus hábitos, hasta sus resultados cambiaron. Porque antes de que algo cambie afuera, tiene que cambiar adentro, ¿verdad? Toda chulada de transformación empieza en la cabeza. Y eso incluye a ti, compa. A partir de hoy mismo, puedes decidirte a pensar diferente, a dejar de tragarte todo lo que te dicen, a cuestionar cada idea que te llegue, a cambiar el miedo por fe, la duda por curiosidad, lo limitado por lo posible. Y cuando le echas ganas, el universo te responde. Te llegan nuevas oportunidades, se cruzan las personas indicadas en tu camino, las ideas fluyen como agua cristalina, porque ya estás en sintonía con tu mejor versión, la que tiene poder, visión y su propia onda. Pensar por ti mismo es un acto de libertad, un acto de valor, pero sobre todo, es el principio de una vida que tú creas, no que heredas. Hay una gran diferencia entre vivir y solo existir, ¿no crees? La decisión, como siempre, está en tus manos, mejor dicho, en tu cabeza. Tú no eres lo que te han dicho que eres. Eres lo que decides ser en el momento en que empiezas a pensar por ti mismo, a reprogramar tu propia imagen y a conectar con tu esencia. Todo cambia cuando tú cambias. Y ese cambio empieza adentro, calladito, con una simple decisión mental. Pero la cosa no se queda aquí, ¿eh? El siguiente video que está ahí en tu pantalla te va a llevar aún más profundo en este viaje. Ahí vas a subir un escalón en tu evolución mental. Permítete ser un 1% mejor de lo que eres ahora. Puede parecer poco, pero es lo que separa a los que solo desean de los que realmente transforman su vida. Gracias por estar aquí. Nos vemos allá.